este año al Señor Jesús que sea un año de mucha bendición, de mucha revelación. Y el mensaje que hoy día me ha pedido el Señor que los pueda compartir, espero que sea de mucho ánimo para este año. ¿Sí? No sé si ustedes alguna vez vieron las fogatas, y si no, yo tengo el privilegio de haber sido scout durante muchos años, y lo que pasaba con una fogata era que cuando tú encendías la fogata ardía. Pero no sé si alguna vez se han dado cuenta o han visto acerca de algunos tronquitos que se iban separando. Lo más lógico de esos tronquitos que se van separando es que se van apagando. Lo mismo pasa con nuestras extremidades, con nuestros órganos internos. Si en algún momento alguna extremidad, algún órgano sale del cuerpo, lo que va a pasar irremediablemente es que se va a morir. Entonces, lo que el Señor me ha pedido que pueda compartir esta noche es acerca de la importancia de estarnos congregando. El lunes ya empiezan las clases nuevamente y creo que va a ser un buen tiempo para comenzar el año y que nos congreguemos como hermanos, todos juntos. Y algo que es muy importante es que podamos entender que si no nos queremos apagar, que si no nos queremos morir, lo que tenemos que hacer es congregarnos. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿por qué no empezamos? Y quiero mostrarles, con respecto al hecho de que nos estemos congregando, quiero mostrarles el corazón de David. Porque Dios nos dice que era un corazón hermoso el de David. Acompáñeme por favor a Salmos 27 y vamos a empezar leyendo el versículo 4 y el versículo 5. Salmos 27, versículos 4 y versículos 5. Debemos congregarnos. Escuchen por favor. Una cosa he demandado a Jehová, esta yo buscaré. Yo sé que en sus Biblias no dice yo, pero quiero remarcar que dice una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es algo que David ha demandado, que él pueda estar en el templo de Jehová, pero en un sentido congregacional. Si él va al templo, ¿con quiénes se va a encontrar? Con otros Davids que se están congregando. Y ese corazón es el que quiero mostrar esta noche, que cada uno debemos tener ese corazón de estarnos congregando, diciendo así como David decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es muy importante porque hay ciertos beneficios que nosotros vamos a ir hallando a través de la palabra de Dios con respecto a congregarnos. Esta noche les voy a mostrar hay muchos beneficios en el congregarse. Y esta noche quiero mostrarles algunos de esos beneficios que han impactado mi vida de acuerdo a las Escrituras. ¿Sí? Ahora, no nos olvidemos, porque la palabra de Dios nos dice con respecto al templo, nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 nos dice que, si quieren acompañarme, si no yo se los leo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto quiere decir que nosotros somos aquel templo. Por eso David decía lo siguiente, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nosotros somos aquel templo. Nosotros tenemos que aprender a inquirir en este templo. Pero no vamos a inquirir solitos, sino que necesitamos de otra congregación para ver si estamos andando en lo correcto o en lo incorrecto. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, refiriéndose a Jesús, del cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que en el principio, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Nosotros no solamente somos el templo del Espíritu Santo, sino que cuando estamos congregados, estamos reunidos, somos el cuerpo de Jesús. Si cada uno está solito por su lado, no es cuerpo, es un miembro cercenado. Pero si nos juntamos, si nos reunimos, somos el cuerpo de Jesús. Y este cuerpo de Jesús no es un cuerpo que no tiene cabeza, sino es un cuerpo guiado por una cabeza que es Jesús. Y todo cuerpo congregado, que es guiado por la cabeza que es Jesús, ahí está Jesús. Amén. Amén. Entonces, hay una palabra, ahora sí acompáñenme por favor, Hebreos 10, vamos a leer del 23 al 25. Aquí vamos a ver un mandato en la palabra de Dios con respecto a este tema. Hebreos 10, del 23 al 25. Dice la palabra de Dios, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se lo repito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Déjenme leerles una traducción, la Nueva Traducción Viviente, la traducción al lenguaje actual. Dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros, no es trate de ayudarme yo solito. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos, y de amarnos y hacer lo bueno, lógicamente, unos a otros. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día del Señor, el cual juzgará a todo el mundo. No dejemos de congregarnos, porque los beneficios que vamos a ver un poquito más adelante son poderosos. Y tal vez muchos de ustedes sepan ya esto, pero quiero que lo guarden en el corazón para que todo este año, todo 2009, practiquemos esta palabra. Amén. Entonces, no debemos descuidar el congregarnos, y quiero poner un ejemplo bíblico acerca de lo que ha pasado en la iglesia primitiva. Acompáñenme por favor a Hechos 2. Hechos 2, versículos 46 y 47. Hechos 2,
46 y 47. Escuchen por favor lo que dice la palabra de Dios. Nos dice acerca de los discípulos y de los que habían creído, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, no cada evangelismo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Pero nos dice en el versículo 43, y perseverando unánimes. Y me puse a escudriñar un poquito acerca de estas palabras que son perseverando y unánimes. La palabra perseverando en este pasaje dice que es permanecer, continuar, persistir, obstinarse en paciencia y resistencia. Por lo tanto, dice que todos se obstinaron, todos persistieron, continuaron en paciencia y resistencia, unánimes. Esta palabra unánimes es como un solo cuerpo. Todos perseveraron, todos tenían una misma mente, con paciencia y resistencia. Porque el hecho, ¿correcto? Estoy en lo correcto. Elian ahí está con logos y él puede ahí ver si es que esto es así o no. Pero ese debe ser nuestro corazón. Por eso les ponía el ejemplo de un principio. El fuego, para mantenerse encendido, necesita de otros troncos. Nosotros somos esos troncos. Amén. Muy bien. Entonces, si hemos entendido sobre la importancia del estarnos congregando, muchas personas me dicen, especialmente ustedes saben que tengo el privilegio de ministrar en la cárcel, y la típica es, ¿y cuando salgo, dónde me congrego? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? No, yo aquí, al menos algunos de los hermanos que he ministrado en la cárcel, yo no los veo aquí presentes. Pero esta es la palabra del Señor, no solamente para nosotros, sino para cada uno de ustedes y cada uno de los hermanos en la cárcel. ¿Dónde debemos congregarnos? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Acompáñeme por favor a Deuteronomio 12:5. ¿Dónde debemos congregarnos? Y les doy la respuesta. Donde el Señor escoge. No donde a ti te gusta, no es que hay ministerio de matrimonios o hay ministerio de jóvenes, o alguna vez les digo, pero vengan a la iglesia y me decían, pero ¿hay ministerio para niños? Les decía, creo que eso es lo de menos. Obviamente aquí se ministra a los niños, pero lo importante es donde el Señor escoge. Y escuchen esta palabra que es tremenda, por favor. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Es donde el Señor te dice que tienes que estar. No donde a ti te parece más bonito, no donde cantan más bonito, no donde la palabra sea cortita, no. Es donde el Señor te ha puesto. A mí, el día que yo llegué a la iglesia, inmediatamente el Señor me ha dicho, hijo, tú eres siervo de este lugar. Y 9 años después, continúo en el mismo lugar. Y quiero animarles, 9 años no es nada, es un suspiro. Quiero ser fiel toda mi vida con aquello. Acompáñame por favor a 1 Corintios 12:18.
Primera de Corintios 12, 18. Primera de Corintios 12, 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. No es como tú quieres, es como Él quiere. Queridos hermanos, y muchos me imagino que se están preguntando, ¿y cómo yo escucho eso del Señor? Va a ser evidente, va a ser clarísimo. Vas a sentir en tu espíritu inmediatamente. Yo cuando llegué a este lugar no tenía un conocimiento bíblico acerca de las cosas, pero inmediatamente, en cuanto hablé con Pablo, con nuestro pastor, yo ya sabía dónde debería estar. Entonces va a ser clarísimo, escucha, atiende. Va a ser claro, pero sobre todas las cosas, obedezcan. Porque el Señor es el que les va a decir, esta es tu casa, o aquella es tu casa. Es Dios el que pone. Amén. Entonces, una vez que hemos entendido dónde debemos congregarnos, que es donde el Señor quiere, vamos a ver algunos beneficios de congregarse. Hay muchos, hay infinidad, no podría tomarme toda la noche. Podríamos tomarnos toda la noche estudiando acerca de cada uno de estos beneficios. Pero hay algunos beneficios que son preciosos. Acompáñeme por favor a 2 de Samuel 7, del 10 al 11. 2 de Samuel 7, del 10 al 11. Estamos viendo beneficios de congregarnos. 2 de Samuel 7, del 10 al 11 dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para reforzar de que Dios escoge donde tú tienes que ir. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. ¿Para qué hace esto el Señor? Para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Entonces, queridos hermanos, cuando venga ese tiempito de tentación de irte a otro lugar, acuérdate de esta palabra. Para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, estos son líderes, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él es el que te hace casa. Pero uno de los beneficios es que nos da seguridad en contra del pueblo. Cuando estaba leyendo y estaba viendo un poquito acerca de un miembro cercenado y que queda así, ese miembro es presa de que le ataquen bacterias. Inmediatamente. No pasa ni milésima de segundos y ya está siendo atacado por bacterias. Y eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos de ser obedientes al Señor y decidimos dejar de congregarnos. Nos vamos a un lado y de repente empiezan a haber ataques del enemigo. Pero una de las promesas, yo no se las hago, se las hace la palabra de Dios, es que vamos a ser protegidos estando congregados. Amén. Amén. Otro beneficio acerca de congregarse es porque podemos traer bendición. No sé si ustedes saben, pero en la obediencia hay bendición. Acompáñenme a Hechos 2,
Quiero que vean esta tremenda bendición. Hechos 2, del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Jesús previamente les había dicho que no se movieran del lugar que él había designado. Y para los que obedecieron y se estaban congregando en ese lugar, sucede lo siguiente. Escuchen por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿qué dice? Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿dónde ocurre esta bendición? Cuando estaban todos unánimes juntos. Me da pena por los que justo ese día no fueron a la iglesia. Por eso debemos congregarnos. Quiero mostrarles estas bendiciones, y ser llenos del Espíritu Santo no tiene precio. El hecho de que podamos hablar en lenguas no tiene precio. Cuando yo ministro allá en la cárcel, los hermanos al final siempre hay algún hito. Puedo recibir al Espíritu Santo, quiero hablar en lenguas. Y que realmente quieren, ¿no es cierto?, recibir aquello. Y a veces, casi siempre, el 99% me dice meta. Y yo ya me tengo que ir porque si no me quedo a pernocte y ya se salta el día siguiente. ¿No? Y uno de los sargentos me dice, cuidado, se quede a piernocte. Y es un sargento de este tamaño. Así que tengo que apurarme. Pero gracias a Dios, todas las veces que me he atrasado, me han dejado salir. Amén. Pero bendición. El congregarnos trae bendición. Y esta palabra ustedes la conocen. Acompáñenme a Salmo 133, del 1 al 3. Salmo 133, del 1 al 3. Leamos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿dónde? En los hermanos juntos en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero ¿dónde es esto? Cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Ahí envía Dios su bendición y ahí envía Dios su vida eterna. Entonces nos trae seguridad, nos trae bendición, pero también trae sabiduría. Porque no nos congregamos para pasarla bonito simplemente, sino también para que aprendamos juntos. Hechos 2, por favor, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero estos 3,000, ¿qué es lo que hacían? Escuchen por favor. Y perseveraban en la doctrina
doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estos hermanos que recién se habían convertido, con estos 3,000, perseveraban. Ya les he dicho qué significaba perseverar. Se ponían obstinados con paciencia y resistencia. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué provoca aquello? Que haya comunión unos con otros. Acompáñame por favor a 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay sacrificios espirituales que no son aceptables, o nosotros pensamos que Dios lo acepta, pero no lo acepta. Entonces nosotros tenemos que también ser como aquellas piedras vivas y tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es cualquier sacrificio, sino que estando congregados como aquellas piedras vivas, hacemos sacrificios espirituales que son aceptables a Dios. Y no sé ustedes, pero a mí me gusta estar en un lugar y con personas en las cuales yo me siento cómodo. Si ustedes me conocen bien, cuando yo voy a un lugar y no me siento cómodo, lo que normalmente es que quedarme así calladito. Veo. ¿No, Martita? En cambio, cuando me siento cómodo, casi todos ustedes saben cómo soy, ¿no? ¿No? ¿Sí o no, Martita? ¿No? Cada uno de ustedes sabe que, viva la vida. Lo mismo es con el Señor. El Señor derrama todas estas bendiciones donde Él se siente cómodo. Y van a ver ahorita al final, porque no nos falta mucho, quiero hacerlo corto. Van a ver al final qué tremenda bendición cuando Él se siente cómodo. Y le entregamos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Continuemos. Efesios 4. Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Dice en Efesios 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Dónde crecemos? ¿Dónde hallamos sabiduría? Con cada parte del cuerpo junto. Si nosotros nos juntamos, si nosotros nos congregamos, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nos trae seguridad en contra de los enemigos, lógicamente espirituales. Después, obediencia, bendición en obedecer. Y hallamos sabiduría y crecimiento. Amén. Esos son algunos de los beneficios. Número 3, me encanta. Acompáñame a Salmo 122, 1.
Salmo 122, 1. Salmo 122, 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Con los, no es mi alegría solita, sino es con todo el cuerpo. Nos alegramos cuando me decían, a la casa de Jehová iremos. Número 3, alegría. Yo me siento muy feliz con ustedes. Dios me ha dado una promesa que está en su palabra, que a los solitarios Él iba a injertar en familias. Y aquí están ustedes con mi familia. Y aquí están hasta mis primos, justo hoy día presentes. Hasta ellos los he injertado en familias. Entonces, esa es la alegría. Yo siento realmente esa alegría cuando, por ejemplo, el Edwin, vamos a la casa de Dios. Yo, vamos. Qué alegría, qué privilegio, qué hermoso. Entonces, el congregarnos trae aquella alegría. Pero también es para animarnos los unos a los otros, porque a veces decaemos. Y cuando estamos decaídos tenemos que ver que aquellos hermanos que están en alegría nos pueden contagiar con aquella alegría. Es precioso. Yo muchas veces he llegado a este lugar decaído, herido, quebrantado, pero de repente empiezo a sentir aquella alegría. Porque muchos de ustedes, sin darse cuenta siquiera, con un simple saludo, han animado. Y es para eso, para podernos animar. Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice, primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muchos de ustedes, como les decía, sin darse cuenta, me han dado mucho ánimo. Entonces, si nos congregamos, nos vamos a seguir dando ánimo. Primera de Tesalonicenses, ahí 5:14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No para los débiles, no para los ociosos, no. Que seamos pacientes para con todos. Eso incluye a todos. Líderes, pastores y a todos. ¿Sí? Es a todos. Tengámonos paciencia para con todos. Jesús, que es el más grande ejemplo que tenemos, nos mostró en su palabra lo que Él hacía como su costumbre. Acompáñeme, por favor, a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Este es Jesús, conforme a su costumbre.
y se levantó a leer. Jesús entraba a la sinagoga conforme a su costumbre. Si tú quieres ser igual a Jesús, debes hacer del congregarte una costumbre. Y me encanta, porque nos dice que se levantó a leer. Obviamente la palabra de Dios. Pero esa era la costumbre del Señor Jesús. Y por eso es que Jesús nos dio el ejemplo en cuanto a congregarnos. Entonces, sigamos aquel ejemplo. Congreguémonos. Para terminar, Salmo 22:3, por favor. Salmo 22:3. Salmo 22:3 nos dice: pero tú eres santo, tú que habitas, no visitas, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. ¿Quieres cargar contigo la presencia manifiesta de Dios? Congrégate y alaba. Porque Él habita, no visita, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y creo que ese es el más grande privilegio cuando nos congregamos. Que Él pueda venir y habitar con nosotros. Acompáñenme a Mateo 18, versículo 20. Mateo 18, versículo 20. Dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El más grande privilegio, la más grande bendición de congregarnos es que Jesús está aquí. Queridos hermanos, no sé si se están dando cuenta, Jesús está aquí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú vienes a habitar en medio de esta pequeña congregación, Señor. Nosotros sabemos y sentimos que tú estás aquí, Señor. Y te pido que esa presencia pueda estar en continuo en cada uno de mis hermanos aquí presente que se está congregando, Señor. No lo he dicho yo, lo dice tu palabra. Donde estamos reunidos, donde estamos congregados, ahí estás tú, en medio nuestro, Señor Jesús. Que este año podamos hacer como tú has hecho. Podamos seguir tu ejemplo, Señor Jesús, y nos estemos congregando continuamente, conforme como era tu costumbre, Señor, para que tu presencia pueda habitar con nosotros. Te agradecemos por este tiempo y te entregamos este año, Señor Jesús. Gracias por este pueblo. Habita en medio nuestro, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, queridos hermanos.